Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Sean bienvenidos mis hermanos nuevamente a este segmento de El Ser Mujer. Con gozo y con alegría, nuevamente con ustedes su hermana Belén. Vamos a compartir hoy lo que son los vicios opuestos a las virtudes de pureza. Los vicios opuestos de las virtudes de la pureza. Vamos a empezar con lo que se llama la inmodestia. Pero vamos a ponernos en esa presencia del Señor que nos dé sobre todo esa paz, esa tranquilidad, esa luz y esa gracia que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, nos ponemos en tus manos, pidiéndote, Padre, que hagas en nosotros lo que tú quieras hacer. Yo estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te doy mi vida, te la entrego con todo el amor de mi corazón porque te amo. Es para mí una necesidad el darme, el entregarme con una infinita confianza porque tú, Dios, eres mi Padre. Y como mi Padre, en estos momentos me pongo en tus manos, pidiéndote, Padre, la asistencia de tu Espíritu Santo, pidiéndote, Padre, que nos otorgue la gracia a mí para compartir este tema y a mis hermanos que me ven y me escuchan para poder entender lo que tú quieres decirles a través de este tema. También pedimos la presencia de nuestra Madre Santísima, que ella como maestra de las virtudes nos acompañe, nos ayude y nos enseñe a ponerlas en práctica. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, y por intercesión de María, nuestra Madre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, miramos precisamente la semana pasada, todavía que fue el viernes, sobre las virtudes de la pureza, que precisamente empezaba con la pureza, también con la castidad, con la inocencia, con el candor y la limpieza de corazón, de igual manera de la claridad. Y a través de estas virtudes decíamos que nos hacía el Señor esta pregunta: ¿saben quién ha rogado y a quién se le debe que mande yo al mundo la luz de las virtudes para bien de las almas? María. A María se le debe esta grande gracia de mi misericordia. Agradézcanselo. Cuánta gratitud debe de tener María, que tanto cuida y se interesa por las almas, y de una manera particular por las del oasis. El oasis que es y debe ser mi descanso. No es otra cosa sino el vivir recreándose en las virtudes dentro de ellas. Entonces, ese oasis no es otra cosa sino el poseer las virtudes
todas en su flor y en su fruto. El oasis es el armonioso y perfecto conjunto de todas las virtudes. Ese oasis en el cual compartiremos un día en santidad en la presencia del Señor. Y esta es la meta para todos nosotros, los que creemos, los que confiamos y los que esperamos en el Señor. ¿Será fácil? ¿Será difícil? Yo creo que es difícil, pero no imposible. Por lo tanto, vamos a seguir conociendo en nosotros esos vicios, esos pecados que son los que nos apartan de la presencia del Señor, pero que con la práctica de las virtudes vamos a poder vencer estos obstáculos. Y sobre todo, yo creo que necesitamos seguir en ese sí que ya le hemos dicho al Señor, sobre todo en ese señorío que le dijimos: sí, Señor, quiero que seas el centro de mi vida. Que por desgracia hay un vicio que de hecho no viene aquí, pero que lo vemos con mucha facilidad, lo que es postergar, o sea, dejar las cosas siempre para después. Y precisamente cuando nosotros cometemos este pecado, este vicio, postergar las cosas para después, a veces, ahora sí que cuando queremos dar inicio a algo bueno, a algo que nos va a llevar a las cosas buenas, pues a veces ya no tendremos esta oportunidad. Por esta razón necesitamos, pues, constantemente estar pidiendo al Señor nos conceda ese don de la conversión, pero que sea un cambio radical, de manera que no estemos postergando para después. No, después voy a hacer esto y después voy a hacer lo otro. Mañana voy a tal parte y mañana. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en estos pecados de la omisión? Que ahora sí que constantemente estamos postergando esos proyectos que le van a dar gloria a nuestro Dios. Pues vamos a ver entonces estos vicios de lo que es la inmodestia. Nos dice que este vicio es hijo de la soberbia. Si ustedes se dan cuenta en muchos de estos vicios, la mayoría dice es hijo de la soberbia o lleva la misma sangre de la soberbia. De la soberbia, la envidia y los celos forman su corte favorito. Entonces, este vicio es una pasión dominadora y asquerosa que se apodera del alma, del cuerpo y de todos los sentidos y potencias de la criatura y de cada uno en particular, avasallándolos y comunicándoles su emponzoso veneno. Esto es lo que es la inmodestia. Por el pecado contra la pureza entra también la incredulidad. Es una pasión que ofusca la fe en los corazones, quita la esperanza y destruye la caridad. Entonces, ahora sí que viene a afectar cuando viene este vicio tan asqueroso, dice, la inmodestia, viene ahora sí a matar en nosotros lo que es la gracia, porque de alguna manera nos afecta en lo que es nuestra fe, en la esperanza y en la caridad. Estas tres virtudes teologales las ataca de tal manera que inclusive nos dice que la incredulidad, por lo tanto, pues son personas que definitivamente no creen en nada, mucho menos en Dios. Entonces, por esta razón nosotros debemos de revisar. Claro que este vicio, este pecado,
nos dice más adelante que ya lo traemos y que empieza a despertar desde el momento que empezamos a tener conciencia, empieza a despertar este pecado, que por lo tanto nosotros debemos de tener conocimiento de él y saber también de qué manera nosotros lo podemos atacar inmediatamente. Y me viene a la mente en estos momentos cómo ahora sí que a veces es tan difícil, sobre todo a veces para muchos como padres, nos cuesta trabajo, ahora sí, hablar de lo que es la sexualidad a nuestros hijos, porque a veces no tenemos el conocimiento y suficiente, y sobre todo tenemos miedo, o sea, tenemos el tabú de hablar de lo que es la sexualidad. Me refiero a los padres que traemos principios, que sobre todo a veces nuestros padres ni siquiera nos mencionaron qué era una sexualidad. Entonces todavía estamos ahora sí dañados por el tabú por parte de nuestros padres. Entonces nos cuesta muchísimo trabajo hablar de la sexualidad a nuestros hijos. Y por esta razón la aprenden fuera del hogar, fuera del matrimonio. Y al contrario, pues lo que va a venir sucediendo es que el mundo que está al acecho, el mundo, el demonio y la carne van a tratar de atrapar a nuestros hijos en el mundo y los va a destruir, mis hermanos, con estos pecados que van en contra de la pureza. Entonces, por eso hay tanto desenfreno en la impureza, en la lujuria, en todos estos pecados. Pues vamos a seguir en el siguiente blog hablando de estos vicios. Nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos en este tema ahora que estamos hablando sobre los vicios opuestos a las virtudes de pureza. En este momento estamos hablando de lo que es la inmodestia. Entonces decíamos que cuando este vicio ataca, porque viene ahora sí desde nuestro nacimiento, ya la traemos integrada, pero que si no hay el cuidado adecuado, el cuidado suficiente, puede agarrarnos en el mundo, el demonio y la carne, y de esta manera destruirnos. Entonces nos dice que nos ataca a través de la fe, de la esperanza y de la caridad. Entonces, por esta razón entra lo que es la incredulidad en nosotros. Ya después no creemos para nada en Dios, solamente queremos satisfacer de alguna manera lo que es la carne, y esto poco a poco, si no tenemos los cuidados necesarios y la medicina para apagar ese fuego devorador que no quiere otra cosa más de llevarnos al infierno, entonces tenemos ese peligro de que nuestra alma se pierda. Entonces nos dice que la inmodestia aleja de Dios, que es la misma pureza, pues el Espíritu Santo jamás desciende, ni siquiera se acerca, ni mira, ni oye a las almas que no son puras, y aún más huye de ellas, retirándoles las gracias y la luz, y en su alejamiento quedan las almas
en profundas oscuridades y espantosas tinieblas. Después es como algo imposible salir de ese pantano lodoso que solamente Dios en su gran misericordia puede sacarnos de ahí, pero que más adelante vamos a ver los medios con los cuales nosotros podemos luchar contra este horrible vicio. Entonces también nos dice que el vicio que más aleja al alma de Dios es el que es contrario a la pureza. Por lo mismo, no es extraño, sino una consecuencia muy natural que las almas que no son puras se hunden en pecados mortales y se revuelcan en el pestilente ciento de sus pasiones. Y por eso decíamos que es para nosotros imposible. Para nosotros humanamente es imposible, porque hemos acabado de alguna manera con las gracias que contamos, y ya decíamos que son la fe, la esperanza y la caridad, las 3 virtudes teologales, y que por tanto al trabajar lo que es los demás vicios, de alguna manera va a entrar a trabajar en nosotros la incredulidad, y entonces acaba con nosotros, y solamente Dios con su mano poderosa puede sacarnos de ahí. También nos dice que este vicio es una fiera astuta y de tal naturaleza que para destruirla se necesita que el mismo Dios le haga frente. El mismo Dios directamente es Él quien le va a hacer frente a este vicio. Pues la criatura debe huir de este vicio como del más temible serpiente, porque su sola mirada envenena y daña. Su sola mirada. Recuerdo en una ocasión estábamos en un curso, y entonces primeramente iniciaba el curso con la misa, y entonces el sacerdote que nos iba a compartir el curso ya estaba dando la Eucaristía cuando se acercó una persona, una mujer, se acercó a comulgar, pero no sé por qué de esas veces que ahora sí te llama la atención algo o a veces te perturba algo, y entonces me llamó mucho la atención esa mujer desde que se iba acercando a comulgar, y porque a veces yo creo ya la conciencia en este caso de que a veces estás cuidando quién se acerca irreverentemente, o a veces estas personas tratan de ahora sí como de tomar la Eucaristía y se la sacan para otros fines. Entonces, cuando yo miré esta mujer, me llamó mucho la atención su mirada, pero mucho más cuando ya iba a comulgar. Pero el sacerdote, bien astuto, no le dio la comunión, sino que cuando se acercó la mujer, él se fijó en su mirada y entonces le impuso la mano. Pero era una mirada de una mujer con un espíritu de lujuria horrible. Era una mirada tan fea, tan penetrante, que el sacerdote inmediatamente le impuso la mano y entonces la alejaron porque no le dio la comunión el padre. Entonces ve uno que esas personas ahora sí ya hasta fuera de sí, precisamente por estos vicios que han llegado a ellos, y que nadie absolutamente estamos exentos de esto. Mientras estemos en este mundo, pues nadie estamos exentos. No podemos decir yo ya no puedo caer ahí, yo ya no voy a caer. No, estamos en este mundo y todos
todos de alguna manera tenemos esos riesgos, pero el Señor nos insiste en cuidarnos, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Es lo que vamos a ver más adelante. Nos dice pues que ese vicio es esa fiera astuta y de tal naturaleza, para destruirla se necesita que el mismo Dios le haga frente. La criatura debe de huir de este vicio como de la más temible serpiente, porque solo su sola mirada envenena y daña. Y esto es lo que trataba de hacer esta mujer, envenenar, en este caso al sacerdote, que era el que le iba a dar la comunión. Entonces dice que el germen de este mal nace en el hombre, hace presa del hombre. Si éste antes no la sujeta por medio de los sacramentos, humillaciones y dominio propio, pues la divina Eucaristía es el remedio infalible contra el horrible vicio del que hablamos, porque la Eucaristía contiene a la pureza misma. Es la pureza misma la Eucaristía. Entonces, nos dice que el antídoto también es la cruz. El antídoto contra este vicio horrible de la inmodestia es la cruz. Es el antídoto contra este vicio. El dolor en todas sus formas, además de purificar el alma, lleva en sí mismo una virtud que libera a las almas de este vicio infernal. La penitencia es el arma poderosa contra este nefasto vicio. Entonces, por eso a veces nosotros no entendemos de estos grandes santos que nos hablan precisamente de sus grandes penitencias. ¿Contra qué estarán luchando? Entonces, conociéndonos nosotros, mis hermanos, es entonces que vamos a entender a muchos de nuestros hermanos. Te pongo un ejemplo. En una ocasión, una persona juzgando, criticando a una persona que se hablaba, que decía que era una persona que este vicio de la lujuria lo tenía completamente vencido. Y a veces a nosotros se nos hace tan fácil a veces hablar, y entonces esta persona dice que él mismo le dijo, ¿cómo es posible que no venza esa lujuria, que constantemente esté cayendo en la infidelidad, porque era casado este hombre? ¿Cómo es posible que no tenga los suficientes pantalones y que...? Pues después esta misma persona dio su testimonio y dijo, ¿saben qué me pasó? El Señor me permitió que me atacara de alguna manera este vicio de lo que es la lujuria. Pero dice de este hermano que cuando él estaba sufriendo las consecuencias de este vicio, que él suplicaba, imploraba al Señor, dice que no salía del sagrario, no salía del Santísimo, porque sabía él claramente que en el momento que se descuidara, podía inmediatamente ir a cometer el pecado de la infidelidad y de la lujuria. Entonces dice este hermano que luchó días y días y que le decía, Señor, pero ¿por qué no me arrancas este vicio? ¿Por qué? Yo no quiero cometer este pecado. Y luchó mucho tiempo con este pecado. Hasta que dice que el Señor le enseñó, que le dijo, para que sepas, le dijo, esto te lo permito para que tú sepas cómo está luchando a esa persona que tú tanto criticas. Entonces, nadie, absolutamente nadie, estamos exentos de caer en estos vicios. Cuidado. Nos vamos nuevamente a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta.
Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos viendo esta familia de vicios que trabajan en contra de las virtudes de la pureza. Y estamos ya terminando de lo que es este vicio de la inmodestia. Entonces nos dice que la mortificación también es el escudo contra los dardos de Satanás contra este vicio, el cual con mucha facilidad ahora sí podemos caer en este vicio. Entonces necesitamos, mis hermanos, la mortificación. Necesitamos la mortificación. Sean los vicios que sean, pero todos de alguna manera necesitamos mortificarnos. No hay nadie que diga, yo no necesito mortificarme. Todos, de alguna manera. Unos a mayor cantidad con diferentes cosas, pero que también hemos dicho que es muy importante que vayamos a un sacerdote, a un director espiritual, para que conozca nuestra enfermedad de esos vicios y él mismo nos recomiende las penitencias que nosotros debemos hacer. Porque a veces nosotros podemos dañar no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Podemos dañarnos, ¿verdad? Si entramos en esas penitencias, en esas mortificaciones que nos pueden dañar. Tenemos que saber también cuándo. No es que yo se me antoje hacer esta penitencia, voy a hacer esta penitencia ahora, no, es un regalo que nos viene del Espíritu Santo, es un impulso del Espíritu Santo y nos otorga la gracia para poder hacerlo. Entonces necesitamos de un director espiritual. Vamos a ver lo que es la sensualidad, muy compañero de lo que es del que acabamos de ver, de lo que es la inmodestia. La sensualidad dice que desenfrenada lleva en su seno como la víbora todas las cualidades de vicio contrario a la pureza. Lleva en la oscuridad a la ofuscación, a la ira, a la gula, la bajeza, vileza, falsedad y todas las pasiones más rastreras y degradantes. Recordemos, mis hermanos, a María Magdalena, que el Señor echó de ella 7 demonios, que los 7 pecados capitales. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se sentiría esta mujer? ¿Cómo se sentiría esta mujer con estos 7 demonios, los de los más grandes? Entonces, por eso nos dice que esta sensualidad dice que lleva todas las cualidades de vicio contrario a la pureza. Lleva en la oscuridad a la ofuscación. ¿Cómo se siente una persona ofuscada? Con la ira, con la gula, la bajeza, vileza, falsedad y todas las pasiones más rastreras y degradantes. Que verdaderamente a mí en lo personal esto me ayuda a entender más a los demás, a conocerme también a mí, que yo soy una pecadora, que soy pecadora, me ayuda a reconocer esos vicios, porque cada uno a mayor cantidad, a menor cantidad, traemos estos vicios. Entonces, esto nos ayuda de alguna manera a revisar nuestra conciencia. También quiere que la pureza haga
competencia a este vicio terrible y feroz salido del Averno. Dice, quiero pureza. Su inmaculado Jesús quiere candor, inocencia y pudor. Estas virtudes de las cuales habla Jesús, que estas virtudes las traía en plenitud María, nuestra Madre. El dolor desterrará los vicios nefastos, los cuales abarcan un inmenso campo, y no hay contrapeso para tan estupendos males del mundo, sino la cruz y solo la cruz. Mis hermanos, necesitamos aceptar la cruz. Necesitamos hacer amiga a nuestra cruz, no rechazarla. Porque, mis hermanos, a veces buscamos la manera de no sufrir. Pare de sufrir. No, ya estuvo, pare de sufrir. Y decimos, no, es que ya tanto año de mala suerte, no, ahora voy a buscar la buena suerte. Mis hermanos, todo, también la cruz, es una bendición de Dios. Es más, no podemos decir que somos cristianos si no aceptamos la cruz. No somos cristianos si no aceptamos la cruz. Estos dos estupendos vicios son los dos grandes palancas de Satanás para la perdición eterna de las almas. Y hablamos de la inmodestia y de la sensualidad. Entonces, por eso dice que estos dos estupendos vicios son los dos grandes palancas de Satanás para la perdición eterna de las almas. Pero la humildad es el pararrayos de esos horribles vicios. En la humildad se deshacen todas las maquinaciones de Satanás, como el humo que se lleva el viento. Entonces, debemos de pedir esas virtudes, esos dones al Señor, sobre todo el Señor que nos conoce, mis hermanos, Él sabe qué es lo que más necesitamos. Un día en un retiro que tuvimos como comunidad, nos decía una de las madres, decía que pidiéramos una virtud, que le pidiéramos al Señor una virtud. Y ciertamente a veces le estamos pidiendo esas virtudes, pero a veces le pedimos virtudes que nosotros con un criterio humano creemos que necesitamos. Pero, mis hermanos, en ese momento yo entré en un conflicto y le dije, Señor, es que pues yo te puedo pedir la humildad, yo te puedo pedir, no sé, otro don, otra virtud, pero tú sabes, porque tú me creaste y sabes qué vicios traigo y qué virtudes necesito para vencer esos vicios. Entonces, sí se la pedí, porque en este caso había que compartir después qué virtud le habías pedido. Sí se la pedí, pero después me cuestionaba, Señor, ¿esa virtud será la que necesito? Si no, pues cámbiamela a la que yo necesito. Y es que esto es precisamente cuando nosotros no nos conocemos, a veces no nos conocemos ni qué vicios ni qué virtudes traemos. Y estamos dotados de las dos partes, entonces necesitamos conocernos más. La sensualidad lleva también la avaricia, la envidia y la soberbia como latidos de su corazón. Entonces esa sensualidad lleva la avaricia, la envidia y la soberbia como latidos de su corazón. Decimos, si pensamos y meditamos sobre lo que es la avaricia, sobre lo que es la envidia, la soberbia, ay Dios mío, decimos qué vicios tan feos, ¿no? Qué vicios tan feos. Pero dice que esa sensualidad lleva como latido de su corazón estos tres vicios, la avaricia, la envidia y la soberbia.
En la sensualidad también se concretan todos los vicios que acompañan la pereza, es decir, la ociosidad, el fastidio, el cansancio, el desaliento, la delicadeza, la comodidad y la molicie. Entonces, mis hermanos, el mundo, el demonio y la carne tiene en la sensualidad su imperio y floreciente reinado. Repito, el mundo, el demonio y la carne tiene en la sensualidad su imperio floreciente reinado. Entonces, la mera verdad, si hacemos conciencia de todo esto, pues yo creo que nos va a ayudar a hacer un alto y a ponernos a trabajar ahora sí en un examen de conciencia para poder nosotros crecer espiritualmente. Necesitamos crecer, necesitamos trabajar en nosotros para poder avanzar espiritualmente, porque a veces no me digas que no, mi hermano, pero a veces decimos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco espiritualmente? Precisamente porque no nos damos cuenta esa mala hierba que hay en nosotros y que nosotros podemos cortar de alguna manera con esas armas que Dios nos ha dado para poder cortar esa mala hierba y que constantemente va a estar en nosotros, pero que si estamos constantemente nosotros cortando y podando esa hierba, pues vamos a poder tener de alguna manera ahora sí en este caso un feliz éxito. Nuevamente nos vamos a una pausa y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos con esta familia de vicios que van en contra de la pureza. Vamos a entrar ahorita a lo que es la malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia, maldad, malignidad, es una inclinación al mal, más ordinariamente a todo lo opuesto de la pureza. Malicia, maldad, malignidad es una inclinación al mal, más ordinariamente a todo lo opuesto a la pureza. La malicia nos dice que es hija predilecta de la incontinencia y lleva en sus venas la sangre del vicio nefasto, pues es una peste universal. La malicia es una serpiente secreta que lleva al hombre oculta en su mismo ser. Ella a veces se desarrolla primero que él y es precoz, que a veces se encuentra madura. Ahí, en el corazón, aún en el corazón del niño, aún ahí. Y que también ahí entra de alguna manera una preocupación muy personal, sobre todo en los niños. En los niños, que nosotros si no tenemos el cuidado necesario, ahora sí se nos van a salir de las manos y no vamos a saber ni en qué momento el mundo ya los atrajo. Y de esto vemos ahorita entre más
o nos movemos en el mundo, más conocemos estos vicios trabajando ya en los niños. También la malicia se infiltra en las potencias y en cada uno de los sentidos en particular, torciendo todo lo recto y santo que yo en ellos puse cuando crié al hombre. Troca sus operaciones de puras y dignas de premio en asquerosas y merecedoras de terribles castigos. La malicia huye de la cruz y huye de María. La malicia es refractaria a toda luz, porque tiene su nido en la negra oscuridad del pecado. Y la cruz es la luz, y María es la claridad y candor y pureza, y la más pudorosa e inconsciente criatura, la cual por estos títulos fue escogida para aplastar a la vil serpiente de la malicia infernal. Entonces, repito, la malicia huye de la cruz y huye de María. La malicia es refractaria a toda luz, porque tiene su nido en la negra oscuridad del pecado. Y la cruz es la luz, y María es la claridad y el candor y pureza, y la más pudorosa e inconsciente criatura, la cual por estos títulos fue escogida para aplastar a la vil serpiente de la malicia infernal. Entonces, nosotros necesitamos acogernos más a María, nuestra Madre. El germen del mal con el hombre, pero el hombre tiene a su alcance toda clase de gracias para combatirlo. Y el hombre culpable, en vez de huir del pecado y de las ocasiones del mismo, se abraza libremente al pecado y sus ocasiones, apartándose de mí con todo conocimiento y voluntad. Con todo conocimiento y voluntad. Existe otra clase de malicia que llega a ser cualidad y hasta virtud, la cual evita muchos males y siempre es compañera de la prudencia. Esta clase de malicia hasta es necesaria en muchos casos de la vida y sobre todo para los que llevan en sus hombros el cargo de gobernar a otros. Esta clase de malicia se junta muy bien con la pureza y castidad, con la inocencia y el candor. Entonces necesitamos de esta malicia combatirla y que se convierta, como dice, en cualidad. Pero debemos de ver también cuáles son los remedios. Estos horribles vicios duelen a mi corazón y tan puro cuanto bondadoso. Y quiero indicar el remedio para curar el alma. ¿Y saben ustedes cuál es? Precisamente es el sacrificio constante de las almas puras para arrancar especiales gracias, las cuales vengan a romper el hielo de los corazones voluptuosos. Porque felices las almas que cual víctimas inocentes, unidas a la gran víctima, se ofrecen generosas a expiar los pecados del prójimo y a detener las iras del Omnipotente. Dichosas también las almas que, apartándose de estos funestos e infernales vicios, comienzan una vida pura y santa, ayudándose para esto de la firmeza, energía, dominio propio, de la humildad y confianza en mi gran misericordia. Entonces, mis hermanos, el Señor nos invita también, en este caso, tal vez no todos estemos sufriendo de consecuencias de estos nefastos vicios,
o tal vez ya hemos vencido parte de estos vicios, pues mis hermanos, tenemos también que ofrendarnos, ofrecernos como hostias vivas, ofreciendo también pequeñas mortificaciones, pequeñas o grandes mortificaciones también por nuestros hermanos, y precisamente a través de la intercesión, orar por estos hermanos y ofrecer pequeños sacrificios, ofrecer el rosario a la Virgen. En una ocasión nos enseñaba un joven precisamente la importancia de la intercesión a través del corazón inmaculado de María. Y decía él, todo lo que yo hago, todo lo que yo vivo, lo ofrezco a través del corazón inmaculado de María. Y entonces le decía a una persona, pero tus intenciones, tus necesidades, ¿dónde quedan? Ahí están integradas en el corazón inmaculado de María. Pero tal vez en este momento sea mucho mayor, porque pensamos egoístamente. Nosotros a veces estamos pidiendo solamente por nosotros, y no pensamos en los demás. Que tal vez en este momento hay una persona que verdaderamente necesita de mis oraciones, de mis pequeños sacrificios. Y que tal vez, aunque tú y yo tenemos necesidades, tenemos problemas, pero a veces son mucho mayores los de el hermano que en estos momentos no sabemos en qué situaciones esté, que las mías. Entonces, por esta razón, decía este joven, es importante ofrecer rosarios por las intenciones del corazón inmaculado de María y las intenciones del Señor también, decía él, ¿no? Dice, aunque el Señor ya las conoce y todo, pero hay que ofrecer pequeños sacrificios. Pues vamos a terminar con una oración, pidiéndole al Señor su ayuda y su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por esta enseñanza que nos has dado el día de hoy. Queremos pedirte, Padre, que nos otorgues la gracia de conocernos más a nosotros mismos, sobre todo tener el conocimiento de estos vicios para saber cuáles son las penitencias que nosotros debemos de hacer. Queremos que nos otorgues esas gracias, esas bendiciones que necesitamos para ver con mayor claridad cómo podemos trabajar en nosotros, pero también para poder ayudar a los demás. Y hoy quiero pedirte, Señor, de una manera especial por aquellos hermanos nuestros que en estos momentos están sufriendo las consecuencias de estos vicios, de estos pecados. Yo ahora, Jesús, yo reclamo tu preciosa sangre sobre cada uno de estos hermanos nuestros, para que les otorgues tu mano poderosa, Señor, y puedan salir de esos vicios y puedan alcanzar a ver la luz que eres tú. Jesús, queremos reclamar tu preciosa sangre sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre aquellos hermanos que más necesitan en estos momentos de ti, para que, protegidos con tu sangre preciosa, podamos defendernos de estos vicios que constantemente nos acechan. Gracias, Jesús, porque sabemos que contamos con ello. De antemano te decimos gracias. Gracias por esas bendiciones, por esas virtudes que nos darás para poder defendernos de estos vicios. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los proteja siempre.
Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.